hermanos, empezamos este lunes 2 de octubre del año 2017 del ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica, con estos tambores que habéis oído brevemente. Tambores que dirían algunos de guerra, pero nosotros, los humanos, normalmente no queremos la guerra. Sí queremos la lucha por los derechos humanos para todos y olvidarnos del yo y entrar en el camino del nosotros. Pues bien, en este lunes es Lucas el que sigue hablando de lo que hacía Jesús. Su enseñanza debe producir en cada uno de nosotros un impacto de vida y no de muerte. Aunque la vida bien vivida, dando vida, Jesús lo mataron porque daba vida precisamente. Pues tal vez nos pase también a nosotros. No nos matarán como en aquel tiempo, pero hay muchas maneras de matar a la gente y a veces peor cuando es poco a poco. Lucas en su capítulo 9 del 46 al 50 nos dice esto. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Mira, también en eso estaba pensando Jesús. Jesús, advirtiendo lo que pensaban, tomó la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado, mi Padre. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió fuertemente: no se lo impidáis. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Pues bien, sin duda resulta significativo que Lucas haya unido estos dos episodios. Los que luchan por ser más importantes son también quienes quieren impedir la actividad del que no es de su grupo. La ambición y la intolerancia van de la mano. Eso nos dice la evidencia de la vida, unido, por supuesto, a la psicología del hombre. Pero por contraste, resalta la palabra sabia de Jesús, como sabio que es, que da la vuelta al modo egoico de ver las cosas, con el ego. Les dice: no. El más importante es el más pequeño. Y añade: no se lo impidáis. Y es que el fanatismo es la otra cara
de la inseguridad. Esa es la razón última por la que la personalidad fanática desea imponerse sobre el otro o incluso, si puede, eliminarlo. Porque lo que busca, en definitiva, es suprimir la diferencia que debido a sus propias inseguridad le resulta insoportable. Esto es lo que es el hombre. Y el fanatismo no puede ver en toda esta a nuestro favor. Un ego asustado ve como enemigo a cualquiera que no sea de lo suyo. Y una vez visto así, encontrará justificaciones de todo tipo para afianzarse en su postura previa. Esto es lo que nos dice nuestra psicología. Si detrás del fanatismo lo que hay es inseguridad, algo parecido ocurre con la ambición, del tipo que sea. Porque lo que el ego busca con ella, te lo supone ya, el poder. Ya que ve en este medio que le parece eficaz para mantener alejada aquella sensación que lo agobia. El ego siente que existe en la medida en que se ve importante y poderoso en cualquier ámbito. De ahí la tendencia humana a conquistar cotas de poder allí donde estamos. Esa es la condición del hombre mortal. Si la inseguridad es la que alimenta tanto la ambición como el fanatismo, eso significa que la salida de tales actitudes únicamente será posible en la medida en que la persona pueda resolver aquella. A esa resolución contribuye eficazmente tanto la psicología como la espiritualidad, pero bien entendida. El trabajo psicológico puede ir dotando a la persona de una sensación de consistencia interior, en la medida en que se va desatando aquellos nudos y bloqueos que le dejaron atrapada en experiencias infantiles marcadas por el miedo derivado de la inseguridad afectiva que todos pasamos. Pero será el desarrollo de la inteligencia espiritual el que haga ver la seguridad radical que nos acompaña en todo momento, al mostrar que no somos el yo separado que pensamos ser y que por tanto se sentía constantemente amenazado, sino la vida misma, y una y no separada de nada, que siempre se encuentra a salvo y sin miedo. Pues bien,
La pregunta ante esta situación, pues, es evidente. ¿Dónde se apoya mi seguridad? ¿En el ego? ¿En la mente? ¿Dónde? Pues averigüémoslo pensando y reflexionando. Veamos la actitud de los discípulos, que es muy significativo y nos habla sobre todo del yo, del ego, inconscientemente. Si los discípulos discutían quién era el más importante, es porque el tema de la importancia les interesaba y seguramente también les preocupaba. O sea, tenían apetencia de estar cada uno de ellos por delante o por encima de los demás. Esta es la tendencia en psicología del ser humano. Además, discutir no es dialogar, ni es hablar serenamente. Toda discusión es un enfrentamiento. Y por tanto está claro que los discípulos estaban enfrentados entre ellos por causa de sus apetencias de primacía y de situaciones privilegiadas. Esos eran sus deseos. Es de suponer que aquellos discípulos tendrían otros defectos, además de su apetencia de estar por encima de los demás. Pero lo que más insiste en los evangelios es precisamente en ese problema. Un problema con el que Jesús siempre cortó de manera tajante. Queda así claro lo que más apetecemos los mortales y lo que más rechaza Jesús. Sin duda alguna, el Evangelio ve aquí es donde tenemos más peligro de enfrentarnos y generar violencia y conflictividad, no dando testimonio, sino queriendo trepar hacia arriba. Jesús no era proselitista, como muchas veces pensamos nosotros, ni siquiera tener la exclusiva de la verdad. El bien y la bondad no es proselitista. Por eso no acepta la pretensión de prohibir al exorcista espontáneo que siguiera con su tarea. Esta pretensión es también motivo de frecuentes conflictos entre grupos religiosos y confesiones distintas. El proselitismo, el exclusivismo, todos los elitismos son la expresión de mecanismos torpes y desviados que Jesús no tolera ni toleraba. Los intolerantes no son tolerados por el Evangelio, porque el Evangelio es buena noticia, sabiduría, y los que actúan de esa forma, proselitistas y demás, no pueden porque están desviados
Jesús no los tolera y nosotros tampoco debemos tolerarlos. Dejar que el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Bien, pues recordemos en este día, 4 de octubre, donde se apoya mi seguridad. En la ambición, en tener títulos, en estar el primero, en trepar. Ahí veo mi seguridad. O la veo más bien en la seguridad como habla Jesús, que los primeros serán últimos y los últimos primeros. Los de la cola son los que después serán los primeros. Y que la solución, aunque no venga a cuento aquí, pero sí también, no está en los de arriba, sino en los de abajo. Y en los más ignorantes, y en los que no tienen títulos, y los que no son trepas, sino que tienen una actitud de entrega, que hoy ya lo hemos repetido varias veces, y de generosidad para los demás. No hay diferencia, no hay uno encima del otro, que es lo que pretendían, y se enfadaban entre sí y discutían los apóstoles. Y es lo que nosotros hacemos si examinamos bien dónde ponemos nuestra seguridad, porque se nos escapa el poder si no actuamos así. Y creo yo, y Jesús también lo afirma, estamos equivocados. Los de abajo, los que no cuentan, los últimos, los don nadie, son los que tienen que cambiar a este mundo. Que el mundo, el poder, los poderosos, los que quieren dominar, pues no lo ven que estén los excluidos, y los excluyen más todavía. Pues bien, ¿dónde pones tú tu seguridad y dónde la pongo yo? El camino es desaparecer para que los demás también vivan. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede producir fruto. Eso es el socialismo. Y no vivir de él como viven nuestros políticos actuales. Aquellos que fundaron el socialismo no vivían, tenían que pagar para ser socialistas, sino que se entregaban aún con aquello que tenían para vivir. Así se puede solucionar este mundo, de otra forma, buscando los primeros puestos para trepar, para darse importancia, para incluso ser corruptos, sin entrañas de nada, para avasallar y ser unos canallas. Para eso no interesa vivir.
La vida es darla, es la entrega. Si el padre y la madre no se entregan a los hijos, ¿cómo van a ser el ejemplo para el hijo? No puede hacer lo que el padre no es capaz de hacer, pero sí de mandar. Hijo, no hagas eso, no digas esas palabras. Y el hijo dice, padre, ¿cómo voy a obedecerte si tú lo estás haciendo? ¿Cómo me dices una cosa que tú no vives? Pues eso es lo que nos dice Dios también. Seamos testimonio de las palabras o de los sermones, como yo te estoy haciendo ahora, de aquello que queremos y que te digo y queremos vivir. Si no lo vivimos, no tenemos autoridad de nada. No contagiamos y no tenemos seguridad, porque ponemos la seguridad en nosotros mismos y no en el espíritu fuerte que llevaba Jesús de vivir aquello que estaba diciendo. Esa es la integridad del hombre, ese es el ser del hombre consecuente y profundo que el mundo necesita. Y ese puede ser tú y yo, si nos empeñamos con la gracia de Dios, es decir, con la fuerza de su Espíritu, porque solos no podemos. Y eso es lo que ha perdido el mundo, que quiere hacerlo él todo, porque se cree Dios, como hemos dicho antes. Pero ese no es el camino, porque esos dioses que se ha formado esta sociedad son caducos. Ni la riqueza es el camino, ni el poder, ni el prestigio. Podía ser el puestos como medios, pero no como fines. Cuando los ponemos como fines, como dicen en mi pueblo, la cagamos. Y ese no llega a ninguna parte. Pues claro que el dinero hace falta, pero no hace falta ser rico, sino tener el dinero para el servicio de la vida, para el trabajo, que todos tenemos, para compartir, no es otra cosa. Porque no hablamos de salvación. La salvación ya está conseguida. La ha conseguido Jesús. Y es gratuita. No hace falta las obras, aunque son tan necesarias, porque las obras nos dan vida. Y por eso Dios no premia, sino aquel que hace las obras. Y ya en esta vida, aquí, en la terruña, en la tierra, para después vivir eso mismo eternamente en la morada suya, con el todo, que somos todos, en la presencia de ese Dios que nos ama a rabiar. Te lo creas o no te lo creas. Si te lo crees, mejor. Y si no te lo crees, pues lo has perdido. Cuando lleguemos allí, a ver, ¿qué has hecho? Pues nada, odiar, no hacer bien, todo lo contrario que tú me dijiste. ¿Y para qué me creaste? Pues has sido un desgraciado, hombre. Hijo mío, te has perdido 80 años de tu felicidad, que empezaba ya
allá en el paraíso, donde no había pecado, pero te fuiste por otro camino. Anda, pasa y disfruta eternamente lo que yo te he prometido, que eres eterno. Y te dije que tenías que ser feliz. Aquí serás feliz eternamente. Pues eso es la gratuidad de Dios. Y no hay otra cosa. Y el que quiera dialogar y hablar, tiene que hablar desde la experiencia y no desde la ciencia esa que nos hemos inventado, o de las creencias y de la no sabiduría. Porque si actuamos negativamente es que somos ignorantes. La ignorancia es muy atrevida, lo sabes tú y lo sabe todo hombre. ¿Dónde está nuestra seguridad? Un abrazo, hasta luego, hasta siempre. Adiós.